Buenas noches, amigos televidentes. No reconocer los grandes logros en estos 7 años de gobierno de Rafael Correa es ser ciego, egoísta o muy sectario. El país cambió para bien en muchos aspectos. Ningún presidente que asuma el poder después de Correa va a cambiar las estructuras que él nos dejará. Muchas de las malas prácticas políticas del pasado han quedado atrás y estas impedían el desarrollo del Ecuador. Y hay grandes cambios. Como ciudadano estoy agradecido. Como periodista me toca ser objetivo y crítico. Y no todo es maravilla. Hay cosas negativas que han sucedido y que merecen respuesta del propio mandatario. Ese es mi papel. Esta noche me toca a mí sacar lo mejor del presidente de la República para que el país tenga información directa. Quienes esperan que yo confronte con el primer mandatario están completamente equivocados. Ese no es mi trabajo. Como tampoco lo es permitir que este sea un programa de un monólogo presidencial. Presidente, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Siempre es un privilegio para un periodista entrevistar al presidente de la República. No, gracias a usted, Rafael, y créame, primero buenas noches a todo Ecuador. Me han emocionado sus palabras. Ahora lo van a llamar borrego seguramente. No. Pero no. Hablando como ciudadano, bueno, esto nos compromete mucho más. Le agradezco su palabra. Usted es una persona cercana al gobierno, muchas veces ha sido muy fuertemente crítico al gobierno, pero esas críticas son bienvenidas. Cuando es hecha con ética, con recta intención, con capacidad. Sin mala leche. No, pero es que aquí, como Kendo, que llamó juicio crítico a la denuncia penal que me puso ante la Fiscalía, Clever Jiménez, diciendo que el 30 de septiembre yo me escapé a la Universidad Técnica Equinoccial para fingir mi rescate. Eso le llaman juicio crítico, por el amor de Dios. Entonces, muchas gracias por sus palabras, eso nos compromete mucho más. Y por supuesto, hay muchas cosas buenas y necesariamente haber cosas malas que las tenemos que corregir. Pero vamos a empezar por las buenas. Bueno, qué vamos bueno. a empezar por las buenas. Los triunfos, los logros. Luego dejaremos las cosas negativas para también hablar. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor que usted cree de la Revolución Ciudadana, aquello que va a pasar a la historia, aquello que el país no va a olvidar, aquello que los historiadores no podrán ocultar, porque, usando sus palabras, habrá algún sufridor que diga, bueno, sí, presidente Correa sí estuvo 10 años en el poder. El alto precio del petróleo, claro, somos suertudos. Sí. No, sí. Yo tengo otras críticas, pero aquí viene otra alabanza, me van a dar palo porque lo halago. Usted no tiene un capítulo en la historia, presidente. Usted tiene todo un tomo que habrá que leerlo. Nuestros nietos leerán ese tomo. Como alguna vez dije, pero ese tomo está lleno de cosas buenas y malas. Bertolt Brecht decía, solo los que luchan toda la vida son imprescindibles. Créame que yo buscaré luchar toda mi vida, siempre he buscado luchar toda mi vida, pero nunca he buscado ser imprescindible, tan solo ser útil y servir. Miren, lo más importante, yo creo que la historia recogerá este periodo como un periodo en que se recuperó la patria. Acuérdense el país que recibimos, por el amor de Dios. En 10 años, 7 presidentes. La gente no creía en nada. La patria destrozada por esa tragedia de la migración. Todavía sufríamos, y aún la sufrimos, la secuencia de la quiebra bancaria, pero con indignación, porque en una impunidad completa, a los 2-3 años de habernos quebrado, volvían a romper récords históricos de utilidad de los bancos. Entonces, como lo dije el 24 de mayo, creo que el cambio más fuerte en estos años de revolución ha sido el cambio de actitud de los ecuatorianos, ¿no? Esa fe que hemos recuperado en nosotros, esa esperanza. Hemos logrado superar esa mentalidad tercermundista, no se puede, somos incapaces, somos perezosos, inútiles, corruptos, las buenas carreteras son para otros países, no para nosotros. Se han pulverizado esos prejuicios, esos estereotipos, lo que parecía imposible. Ahora se ve que es posible, la gente cree y se tiene fe en ella misma, y eso es fundamental para que un país siga adelante. Mire toda la obra pública que hemos hecho, pero lo más importante es ese cambio de actitud. ¿Cuál ha sido el tropiezo más grande para lograr eso? ¿Dónde lo tuvo? ¿En la Asamblea? En la Asamblea recuerdo aquella época que usted insistía en que la Asamblea tenía que terminar en la fecha que el pueblo le dijo que termine y la Asamblea no terminaba. El 30 de septiembre, la oposición, los grupos de poder. ¿Cuál ha sido el escollo más duro para usted? ¿Dentro del equipo de trabajo o a nivel global? A nivel general. Yo le podría decir la prensa, sinceramente. O sea, la prensa siempre nos ha tratado de robar la alegría.
ha distorsionado todo, ha manipulado. Ya, con la nueva ley de comunicación, aparte sobre la prensa en buena también. hora, si algo de eso se puede controlar, pero el rol de la prensa en Ecuador y en Latinoamérica es terrible realmente. Le tengo una pregunta sobre la prensa, pero aparte de la prensa. Bueno, porque a la prensa le vamos a dedicar 2 o 3 preguntitas. Pero, ¿cuál fue su tropiezo más grande para conseguir lo que ha conseguido hasta ahora en estos 7 años? No ser dogmático. Fue difícil, la asamblea fue conflictiva, sí, perdió no ser amigos dogmático, ahí. porque la derecha nos acusa de comunistas. Los comunistas, la supuesta extrema izquierda que se refugia en Estados Unidos y hablan a CNN, nos acusa de derechistas. Entonces, cuando uno es auténtico, no es fundamentalista, busca lo mejor para su país, no contenta a los extremos, ¿no? Y esos extremos, pues, tratan de destrozarlo a uno con el eco de cierta prensa poco profesional. Pero la derecha lo apoyó usted en la asamblea en algunos temas, revocatoria del mandato, por ejemplo, la ley de aguas. O sea, no creo. Lo han apoyado. Recuerdo yo el voto de una asambleísta social cristiana. Bueno, puede ser un asambleísta. Bueno, pero es que lo necesitaba. La derecha se ha opuesto a todo el tiempo, lo mismo que la izquierda boba, la supuesta izquierda radical, que es la mejor aliada de la derecha. Los tirapiedras. Voten juntos. En anterior asamblea y esta asamblea votan juntos, la mejor prueba de lo que son realmente, ¿no? Presidente, desertores, traidores y oportunistas hay en todo gobierno. En todo proceso. En todo proceso, en todo cambio, más aún si es un cambio, como usted lo llama, revolucionario. ¿Cuál de estos casos, yo no voy a nombrarle ninguno, no quiero nombrarle ninguno, porque puede ser inclusive hasta fastidioso meterse casi en lo personal, pero ¿cuál caso le dolió a usted realmente de deserción o de traición o de aprovechadores? Bueno, o de sin duda, y yo no voy a decir que es un aprovechador, ¿no? Pero sí, bastante infantil y maduro, sin duda, la actitud de Alberto Acosta, ¿no? Yo lo quería como un hermano, Alberto, en lo personal, una persona muy simpática, muy solidaria, creo que es un hombre brillante, pero la vanidad puede volver tonto al hombre más brillante. Y una cosa es que por desencuentro, bueno, él claramente optó por sus amigos de Pachacuti, de Acción Ecológica, los sindicalistas que quebraron a Petroecuador, etcétera, ¿no? Pero una cosa es que se aparte del proyecto por desencuentro, por estar en desacuerdo. Otra cosa es que lidere la oposición a ese proyecto. Es una deslealtad inmensa. No solo eso, la izquierda siempre le pidió a Alberto Acosta ser candidato a la presidencia. Nunca se lanzó contra los gobiernos neoliberales y se lanzó contra mí. Entonces, ¿qué inconsecuencia? ¿Qué otro caso? Bueno, ha habido muchos de casos. ¿Quiénes lo han traicionado, presidente? Bueno, usted vio el caso de mi hermano Fabricio, el caso de Pedro Delgado, ¿no? Que es mi primo del alma, yo lo conocí cuando fue a vivir a Quito y porque daba clase en la Universidad de San Francisco conmigo. Pero son grandes traiciones, ¿no? ¿Cuánto duele para un ser, no, más que para un presidente, para un ser humano, que un hermano? Siempre es doloroso, pero hay alguna cosa que aprendí en mi vida. Yo soy creyente, ¿no? Las cruces son inevitables y cuando las cruces no dependen de uno debe tener paciencia para saber soportarlas. Entonces, cuando ya uno no puede hacer nada al respecto, cuando no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que ha sucedido. Cuando hay actitud, eso lo dijo Fernando Villavicencio, los denunciólogos de siempre, ¿no? Que los juicios contra el hermano Fabricio eran un tongo para hacerlo multimillonario. Le hemos ganado todos los juicios. Y ese mentiroso sigue teniendo palestra en ciertos medios de comunicación. Pero le insisto, o sea, cuando las cosas no dependen de uno tiene que asumirlas con paciencia. Hay cosas peores en la vida. ¿Le arrancó una lágrima a la pelea con su hermano? Varias lágrimas. No vamos a Pero alguna indignación, no solo de pena. Sí, por supuesto. Y seguramente vio a su madre también llorar. Ajá, esa preocupación inmensa, ¿no? Presidente, tuve la oportunidad de ver de cerca el manejo de las relaciones exteriores en el último viaje que usted hizo a Rusia y a Francia. Y le confieso que me quedé gratamente impresionado, principalmente por la acogida internacional del caso Chevron. Yo pensé que el caso Chevron era una cosa que se manejaba aquí nomás, pero yo vi un gran despliegue de actividad anti-Chevron en Madrid, en Barcelona, en Roma, en todos lados. Estábamos con el canciller Patiño y en todos lados se manifestaba el antichevronismo con un discurso bastante claro de parte de Ecuador. Y si a eso le sumamos las relaciones con Colombia, el caso Assange, yo puedo opinar que hoy Ecuador internacionalmente, aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas, porque puedo no estar de acuerdo, pero hoy Ecuador es respetado internacionalmente. Y eso a mí me causa orgullo, que a mi país lo respeten. Antes nosotros mismos decíamos, no, pues Ecuador nadie le para bola, no tenemos ese es el complejo que hemos superado, gracias a Dios. Así es.
Pero, presidente, el respeto no es todo. Hay también un concierto internacional que tenemos que aprovechar para vender nuestros productos. Y le pregunto, ¿no le parece que nuestra posición de apoyo, no incondicional, porque no lo es, pero de apoyo muy visible a Siria, a Irán, o el distanciamiento con Gran Bretaña por el tema de las Malvinas, ¿no le parece que eso nos aleja de acuerdos comerciales como el que está a punto de sacar con la Unión Europea, nos aleja de un mercado para nuestros vendedores? ¿Cómo conciliar respeto y dignidad con acuerdos comerciales que permitan hacer negocios? Felizmente le arregló al final, porque nosotros no vamos a caer lo de las Malvinas por ningún acuerdo comercial. Primero están los principios, ¿no? Y yo creo que si uno es auténtico, consecuente, pues eso no tiene por qué afectar las relaciones comerciales con ningún país. Y si afectan, qué pena. Tendremos que salir adelante, pero no vamos a Claro, por eso digo, ¿cómo conciliar las dos cosas? Pero mire lo de Irán, que se indigna. Usted sabe que Francia es uno de los mayores socios comerciales con Irán. Sí sabe que en el Congreso de Francia tiene hasta un comité Irán-Francia. Sí sabe que Brasil le exporta $1.000 millones a Irán. ¿Sabe cuánto exporta Ecuador? 0. Pero con ellos no se meten. Sí sabe que siempre hace muchos años tiene embajada en Bogotá, Irán. Pero cuando nosotros abrimos la embajada de Quito es que nos metimos en el eje del mal. Entonces eso es lo que indigna. Eso es lo que debemos rechazar, esa doble moral. Y cómo nos quieren condicionar, creen que somos colonia. Entonces con más ganas nos dan ganas de acercarnos a esos países solo para desafiar a tanta prepotencia a nivel mundial. Porque a ellos no les dicen nada y a nosotros sí. ¿Por qué? Porque creen que somos colonia todavía y que nos van a amedrentar, a atemorizar. Entonces indigna esas cosas. Lo de Siria, nuestras posiciones. Pero nosotros siempre nos hemos demostrado, presidente, es un gobierno sanguinario. Perdóneme, sanguinaria también es la oposición. Y nosotros siempre hemos impulsado una solución pacífica y soberana. Al inicio sí, yo escuché sus declaraciones. Y nos opusimos a invasiones de países extranjeros. Así es. Entonces por eso me dijeron, como no éramos incondicionales, como no éramos incondicionales a las potencias hegemónicas, entonces ya éramos cómplices del gobierno sirio. Ya basta, pero es que ya basta esa satanización por no vender nuestra conciencia. Al principio usted y lo voy a seguir cuestionando. Después dijo, no, tiene nuestro apoyo. No con esas palabras, usted lo ha dicho, no con esas palabras. Pero dijimos, señores, aquí no se sabe la verdad. Ya tenemos, ¿no se acuerda lo que pasó con la invasión a Irak? Que Saddam Hussein tenía armas químicas, que era un criminal, destruyen Irak, para darse cuenta que no era correcto, pero eso sí, destruyeron toda la infraestructura petrolera de Irak y todos los negocios, los contratos de reconstrucción para empresas transnacionales norteamericanas y del primer mundo. ¿Cree que podemos cometer esos errores? Entonces debemos estar seguros. O sea, ¿usted cree que le vamos a creer lo que dice Estados Unidos o los países hegemónicos con la experiencia de Irak? Aquí cerquita, pero hay muchas otras experiencias históricas cercanas en el tiempo. Entonces debemos estar seguros de lo que está pasando. Y en Siria ha habido excesos de lado. Y la postura del Ecuador no es que ha sido decir que el gobierno sirio es santo, que los otros son los demonios, es buscar una solución pacífica al conflicto. Quiero regresar al caso Chevron, porque no lo terminamos, lo tocamos como relaciones internacionales, pero ¿qué posibilidades tenemos reales de ganar el caso Chevron? Yo personalmente quiero que se gane. Yo hasta me tomé la foto con la mano, presidente, ahí, la mano sucia de Chevron, le cuento. Mire, Chevron ha encontrado la horma en sus zapatos. Creyó que podía aniquilar a un país porque era pequeño con sus millones. Y somos pequeños en extensión, en población, pero inmensos en dignidad, y se ha dado con la piedra entre los dientes. El juicio moral ya se lo ganamos a Chevron. Es inocultable lo que pasó. Usted puede entrar a la selva y meter la mano en las piscinas dadas por Chevron, que fueron piscinas dadas por Petrocor. Pregúntenle a las comunidades si alguien más trabajó que no fuera en ese entonces Texaco. Ese juicio ya lo perdió. Sin embargo, Naya, pues, con todo estos tratados de protección recíproca de inversiones, todo está en función del capital. Así que una lucha durísima. Pero si yo no me equivoco, por ahí tenemos un par de haces. Chevron no renunció a seguir el juicio en la justicia americana porque dijo que confiaba en la justicia ecuatoriana. Hay que dividir dos cosas. Una cosa es el juicio privado que le meten las comunidades amazónicas a Chevron, y peleó una década a Chevron para que no la demanden en la sede de Chevron, que era Estados Unidos, Nueva York, sino en las cortes ecuatorianas, y exaltaba a las cortes ecuatorianas, no sabía que se iba diciendo que eran lo mejor del mundo. Como no pudo comprar a la justicia ecuatoriana, como ya no entraban pateando al perro en Carondelet como hacían con todos los anteriores gobiernos, cuando ya vieron que perdían el juicio por las evidencias presentadas por la parte demandante, se dedicaron a una campaña de prestigio de la justicia y del gobierno ecuatoriano. Hicieron todo un análisis, contrataron especialistas, te dieron los puntos débiles de Ecuador, que tiene un gobierno izquierdista,
decir un leftist government en Estados Unidos es anatema, es lo que más asusta a los gringos. Entonces, Correa leftist. Entonces, uno es leftist, es corrupto, es, qué sé yo, dictador, inhumano, criminal, torturador. Y empezaron con esa campaña. Pero ese es un caso, ¿ya? Empezaron a perseguir a los abogados de los demandantes. Están asesorados por estudios jurídicos que ya han hecho eso en otras ocasiones, en otros casos, con otras transnacionales. Y lo otro es el juicio que nos pone Chevron, amparado en el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones en La Haya. Eso es una monstruosidad jurídica. Primero, el tratado no es materia del tratado, juicio entre privados, sino conflicto Estado-Chevron. El juicio es entre privados, pero lo acepta, se declara competente el tribunal. Y lo más monstruoso, Texaco dejó de operar en el país en el 1992, y el tratado es 1997. Entonces eso ya nos indica qué clase de tribunal tenemos. Entonces es alto riesgo. Esos tribunales es quien es el más poderoso, no es quien tiene la razón. Y el billete de Chevron puede ser lo más poderoso. Presidente, cuando veo en la televisión, porque no he ido, pero cuando veo en la televisión proyectos como Pañacocha o veo las escuelas del Milenio en la Pero Amazonía, vale la pena que vaya a verla, sí, como periodista y lleve sí. a los demás periodistas para demostrarle al Ecuador y al mundo que queremos hacer en Amazonía, el buen vivir. Eso es espectacular. La transformación es impresionante. Cuando veo esos proyectos me convenzo más de que mi posición, porque al final todo ecuatoriano tuvo que asumir una posición con respecto al Yasuní, yo asumí la posición de que era correcto explotar el Yasuní. Me convenció a mí el discurso de que es una mínima parte que se va a explotar, porque yo también era lo que usted puede llamar de estos ecologistas confundidos. No, todos debemos ser ecologistas. Yo también quisiera dejar intocado el Yasuní, pero ¿a qué costo? Perdiendo 18 mil millones de dólares que tanto necesitamos para escuelas, hospitales. Así es, pero bueno, pero el ciudadano común no necesariamente visibiliza eso que se va a hacer con 18 mil millones de dólares. Y no se le dice, por lo menos yo no lo he escuchado, que se van a hacer X cantidad de escuelas del Milenio, se van a hacer X cantidad de hospitales, X kilómetros de carreteras. No se le dice eso. Entonces mi pregunta es, ¿realmente la vamos a usar para todo lo que usted dice, presidente, o es que el Estado ecuatoriano necesita recursos para cubrir sus gastos y ahí están? Si lo segundo fuera cierto, fuéramos los más grandes estúpidos del mundo, porque el primer dólar lo va a ver en 3-4 años el próximo gobierno. Es una de las tantas cantinfladas que habla la oposición, porque hablan cualquier tontería, pero el medio es tan mediocre que eso lo repiten ciertos medios de comunicación. Yo no lo repito, yo lo pregunto, ciertos medios lo publican como verdad. Pero en todo caso, usted está en un error, sí se ha dicho. Del Plan Nacional de Desarrollo está la planificación y la microplanificación. Tenemos determinado cada subcentro donde va a estar Escuelas del Milenio, UPCs. Tenemos el monto total, que son unos 60 mil millones de dólares. Es decir, el Yasuní no sería ni la tercera parte de lo que se requiere para dotar cada centímetro del territorio nacional con adecuados servicios públicos. O sea, vamos a tener más comunidades de Pañacocha en toda la Amazonía. Primero, las comunidades del Milenio, pero segundo, por ejemplo, tenemos cerca de 18 mil escuelas. Eso significa un promedio de 150 estudiantes más o menos por escuela. Escuelas muy pequeñas. Con ese número de estudiantes usted no puede tener oferta educativa completa, es decir, plantel docente completo, laboratorios de ciencia, laboratorio de informática, de idiomas, biblioteca, comedor. Estamos haciendo por eso estratégicamente escuelas de mayor tamaño. Necesitamos 900 de esas escuelas del Milenio y necesitaríamos rehabilitar, pero totalmente 5.000 escuelas para quedarnos con unas 6.000 escuelas y no 18.000. Y todo eso cuesta miles de millones de dólares, pero hay que hacerlo. Aquí una pregunta que yo sé que no hemos llegado al tope, pero tengo que preguntársela, porque tiene dos preguntas. Una, ¿ya llegamos al tope de endeudamiento ecuatoriano? Es decir, ¿ya Ecuador llegó a su máxima capacidad de endeudamiento? Y dos, ¿cuánto le debemos a los chinos? Algo que yo sé que a usted a lo mejor no le gusta esa pregunta, porque se puede estigmatizar el tema de los chinos, y ya me han dicho, pero eso no es así, etcétera, etcétera. Pero le pregunto, ¿cuánto le debemos a los chinos? Ni me preocupa, empecemos por lo primero y pongámoslo en contexto. Estados Unidos tiene un coeficiente de deuda PIB, deuda pública, casi 100%. El de nosotros será 23, 24%. Versus 35 y 40 y pico que teníamos antes. De los 60%, de los más bajos de Latinoamérica y de los más bajos de la historia, el más bajo de la historia reciente. ¿Hasta cuánto puede endeudarse un país? De acuerdo a la Constitución, 40%, límite que pusimos nosotros mismos por prudencia,
pero realmente pues depende de la cantidad de proyectos rentables, expectativas de crecimiento, pero dada la historia del país, creímos prudente poner en la Constitución. Yo hice ese capítulo, se lo propuse a la Asamblea Constituyente, en la parte económica y modestia aparte, la que menos cuestionamientos ha tenido, poner un límite de 40% de coeficiente de deuda pública PIB. Estamos en 23, 24%. Con respecto a los chinos, realmente no tengo la cifra, pero serán deuda externa, serán unos 12.000, 13.000 millones, deuda china probablemente 4.000, 5.000 millones, 6.000. Tenemos que producir ese petróleo para pagarle, porque es una venta anticipada. Pues son ventas a largo plazo que ni siquiera sé si se contabilizan como deuda. O sea, estamos dando de petróleo, ya ellos nos dieron financiamiento y nosotros nos comprometemos a dar petróleo. Pero eso no es malo, es bueno, eso lo dije como ministro de Economía en el 2005. ¿Cuál es el talón de Aquiles de China? Su deficiencia más grave, energética. A nosotros nos sobra energía en forma de hidrocarburos, exportamos hidrocarburos. ¿Cuál es nuestra deficiencia más grave? Necesidad de financiamiento. Tenemos cualquier cantidad de proyectos, ¿no? Los 8 proyectos altamente rentables y no tenemos financiamiento. Se une el hambre con la necesidad. Denos financiamiento y le damos petróleo. ¿Dónde está lo malo de eso? Porque se sataniza algo tan lógico, pero algunos sí lo satanizan. ¿Dónde está lo malo? Hay muchos países que están estudiando. ¿Cuánto tenemos que sacrificarnos produciendo petróleo para pagar, ¿no? Que están estudiando el caso ecuatoriano para imitar lo que hemos hecho, porque en este momento China es el mayor socio comercial del planeta. Y aquí se sataniza por ciertos sectores eso que es lo obvio. La Constitución de Montecristi, usted la ha mencionado, presidente, es un legado que nos deja también la Revolución Ciudadana. A algunos les gusta, a otros no les gusta. A mí me gustan muchas partes, hay partes que no me gustan, alguna vez lo comenté. Por si acaso, a mí también hay partes que no me gustan. Sí, sí, no. Hoy estaba conversando con mi buen amigo Rodolfo Aquerizo, que estuvo en la Asamblea Constituyente, y me decía, sí, efectivamente. Derechoso, pero muy capaz. Sí, sí. Y es más, me dijo que me iba a dar un libro de MLCista. Sí, él sostiene siempre que usted es brillante porque es MLCista. Le digo, no, ¿por qué? Iba a decir eso, muy capaz y muy brillante y es MLCista. Pero en todo caso, él me comentaba, efectivamente había temas que el presidente Correa no quería, no le gustaban, pero los aceptaba para tratar de mantener la unidad del bloque. Cuando vino el tema de la Pachamama, versión era que yo me imponía todo, que eran unos borregos. No se imagina las noches, las madrugadas que gastamos discutiendo, buscando consensos. Y muchas veces, después, los que más hablan de democracia destruían esos consensos y esos acuerdos. Primera pregunta, ¿cuánto tuvo que transar? ¿En qué tuvo que ceder? ¿Qué cedió usted? Muchísimas cosas. ¿Qué temas no le gustan de la Constitución? La experiencia que tengo ahora me hubiera impuesto un poco más fuertemente, así me han dictador, etcétera, y hubiera dicho no en algunas cosas con el liderazgo que tenía. ¿Como cuáles, por ejemplo? Para empezar, en cuanto a forma, nosotros cuando ganamos la Asamblea Constituyente tuvimos todo un taller en Loja para definir las características de esa Constitución. Dijimos que debe ser una Constitución principista, de principio, lo más corta posible, para que no sea una camisa de fuerza. Yes. Y de ahí liberar la mayor cantidad de meses para que con una Asamblea de plenos poderes, con absoluta mayoría nuestra, sacar la mayor cantidad de leyes que cambien definitivamente el país, que acaben con la noche neoliberal. Es decir, pero que acorte igual. Sí, pero después de 4 o 5 años, no en 8 meses. Entonces eso nos hizo perder años para el proceso de revolución que estamos viviendo. Y finalmente, ¿qué hizo Alberto Acosta? Con sus amigos democráticos que socializan, ellos son los grandes demócratas, ¿no? Una constitución de 444 artículos, pues la más larga en la historia del país, reglamentando hasta cómo ponerse los pasadores. ¿Cuáles son los puntos que no le gustan que usted no? Bueno, eso es un error, pues, ¿no? Ahí, por ejemplo, se crea una cuarta instancia, había que acortar los trámites judiciales, estos los alargaron. Entonces, sí hay excesivo garantismo en algunas cosas. Garantismo mal entendido, yo soy garantista, pero garantismo mal entendido. Todo el tema de la Pachamama, que es bastante interesante. Me engañaron con algunas pero cosas. Algunas que están metidas, ¿hay algunas cosas que usted no quería que estén? En principio, los derechos de la Pachamama estoy de acuerdo, pero sí hay algunas exageraciones y algunos engaños que uno lo cogieron como a nuevo. Por ejemplo, ¿cuál, presidente? Que sí lo detecté a su momento y dije, ¿qué pasa con esto? Que los diferentes tipos de familias, dije, ¿cómo diferentes tipos de familias? No, es que con la migración hay ahora hijos que se crean con los abuelos, con los tíos, con los hermanos mayores. Esos son los diversos tipos de familias. Es mentira. Esa es toda la agenda de los que creen en identidad de género, estas ideologías, todo eso. Y querían ir pues a matrimonio gay, ahora lo veo claramente. Ya vamos para eso, que también lo veo muy claramente sobre ese tema. Pero ahora, me cogieron como nuevo en ese. Para la Constitución es garantista, efectivamente. Y es una Constitución para todos, nos guste o no.
el pueblo la aprobó, y de todas maneras hay ciertos reclamos de personas que dicen que la actual administración de justicia, al igual que la anterior, y la anterior, y la anterior, está influenciada por su gobierno, lo que impide que la Constitución realmente arrope a todos los ecuatorianos. Se cuestiona, señor presidente, su fuerte y permanente crítica a determinados jueces que fallan de una manera, no voy a decir distinta o diferente, sino de una manera que no va acorde a su criterio, y luego estos funcionarios judiciales son destituidos. ¿Qué tanta influencia ejerce usted, presidente, en la justicia ecuatoriana? Quisiera hacer una precisión. Me dicen que 40% como límite de deuda está en el Código de Planificación y Finanzas, no en la Constitución. Revisen bien de todos modos, aquí tengo una duda, pero al menos está en la ley. Oiga, créame que yo ni siquiera conozco a los jueces. ¿Me puede decir qué juez yo he denunciado y ha sido destituido? Deme un nombre, por favor. Sí, presidente, me costó trabajo. El 30 de agosto del 2011, usted critica al juez Carlos Ayala por haberle dado trámite a un pedido de clonación del disco duro del juez Juan Paredes en el caso del Universo. Más tarde, en noviembre de 2011, son destituidos Carlos Ayala, Jaime Martínez. ¿Y cuándo es que yo denuncio? En agosto. ¿Qué influencia que tengo, no? Que denuncie en agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses después lo destituye. Vaya, vea por qué lo han destituido. Hay que seguir un proceso. No es por lo que yo dije. Destituyen a la presidenta de la Corte de Justicia, María Leonor Jiménez, junto con ellos, por decir jueces golondrinas. Usted, el 10 de septiembre, antes, le dice a la jueza la más corrupta del país. Pero usted está relacionando pues cosas forzadamente. O sea, ahí no hay una relación causa-efecto. Ahí cuántas irregularidades se habrán cometido y se siguió. Pero no es mucha coincidencia que jueces criticados por usted, los jueces del caso César Carrión, Hugo Sierra, Luis Rodríguez, Jacqueline... Pues yo no conozco a ninguno de esos. No, yo no digo que los conoce, presidente, pero usted los ha criticado. Y porque entonces 3 años después, cuidado, Dios no quiera que ahorita critique a un juez, después de 5 años le da un paro cardíaco y mi culpa también, pues. O sea que todos los jueces que usted ha criticado en las sabatinas y que han sido destituidos no ha sido por usted. Usted está cayendo en un error estadístico bárbaro, ¿ok? ¿Por qué? Porque está asumiendo que todos los jueces que yo he criticado lo he destituido, ¿no? Entonces es como que se diga, es como, o sea, todos los jueces que yo critico es porque han cometido una falta. Tenemos la razón, nosotros actuamos con la verdad, ¿ya? Pero no del presidente de la no todos los jueces que han sido... ¿Le ¿Y por qué no? No todos los jueces que uno critica son los únicos, o sea, los jueces destituidos no son los que uno critica, hay muchísimos más. Sí, entonces usted busca la coincidencia y relaciona causa-efecto. No, 196 jueces fueron destituidos. Se llama probabilidad condicional, no me quiero meter en esas cosas. 196 jueces fueron destituidos. No, creo que son más. Creo que son más. Entonces de esos 196 usted busca los 3 que critiqué y fueron destituidos 6 meses después. Habría que ver los que critiqué y no fueron destituidos. Habría que ver los destituidos y que nunca critiqué. Entonces presidente, está forzando, la voz presidencial, un poco y sobre todo la suya, presidente, que es una voz fuerte y de peso. Criticar a una persona, ponen alerta, por lo menos ponen alerta al Consejo de la Judicatura. Es maravilloso, entonces lo haré con más ganas todavía. Qué bueno. Pero porque nosotros somos gente honesta, que hablamos con la verdad. Y cuando vemos una barbaridad jurídica hay que decirla, pues. Como cuando vemos una barbaridad legislativa, cuando vemos una barbaridad municipal, tenemos que decirla. ¿No hay la posibilidad de que se equivoque de vez en cuando, presidente? Bueno, demuéstrenmelo, pues. O sea, el que no se equivoca nunca no es un genio, es un cretino. Pero demuéstrenlo, y si me demuestran, digo, disculpe, me equivoqué. Pero cuando se ratifica lo que hemos denunciado, qué bueno que hayamos denunciado. Viéramos la página de la justicia para seguir con el tema relacionado. Quiero otra cosa. A ver, aclare. Mire, dígame. El prestigio que está ganando la justicia es tan fuerte que todas las encuestas, su hermano encuestas lo preguntan, ha recuperado la fe en la justicia pese al linchamiento mediático de la justicia, no porque no sea independiente, ya porque no la manejan los de siempre, porque usted sabe bien quién manejaba la justicia. Como ya no la manejan, ya no es independiente. Finalmente es independiente la justicia y pese a toda esa manipulación de los medios de comunicación para desprestigiar la reforma judicial, la consulta popular del 2011, el sistema de justicia, la gente ha recuperado. La realidad es tan contundente, ¿no? Se ve tan claramente el cambio que la gente ha recuperado la fe en la justicia. Pasamos a un tema relacionado.
La delincuencia, presidente. La delincuencia, porque también los jueces y fiscales tienen mucho que ver. Hoy, a cerca de la 1 de la tarde, asesinaron a un empresario, dueño de un establecimiento en Plaza Triángulo. Se bajó un tipo de una moto, un sicario obviamente, rondó su oficina, entró y le metió 6 tiros y lo mató. Terrible, terrible. Está imparable la delincuencia. Los delincuentes siguen armados. Yo veo carteles en las carreteras que dicen 7.000 armas han salido de circulación. Puede ser cierto, pero conseguir una calibre 38 de producción nacional cuesta $80, $100 en el mercado negro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Los sistemas de seguridad, las cámaras de seguridad nos llenan a los medios de comunicación, los canales, todos los días de pilluelos, carteristas que le roban en el carro, que le quitan la cartera a una señora, pero cuando se trata de crímenes gruesos, graves, como el del japonés, por ejemplo, las cámaras resulta que no grabaron bien, estaba muy oscuro, no aparece. Presidente, yo no desconfío, la policía hace su mejor trabajo, pero ¿qué podemos hacer? ¿El Código Penal nuevo va a ayudar en algo? Sí, pero está cayendo en otro error y estadístico también ilógico, ¿no? Con las excepciones quiere demostrar que no hay regla y no es cierto. Yo por cada caso que usted que señala de que no funcionaron las cámaras, muestro 50 casos que sí funcionaron y eso está dando un resultado impresionante. Que todavía estamos lejos de los niveles de seguridad, por supuesto, pero claramente están bajando los homicidios, el nivel de inseguridad, o sea que también es, perdóneme, equivocado su acerto de que la delincuencia está incontenible. Todos los indicadores nos señalan que está reduciéndose, por supuesto. Eso no disminuye en absoluto el dolor de un asesinato como el de este empresario que no conocía. Y tengan la seguridad que se investigará cada vez. Dotamos a la policía de mejores mecanismos para investigación de esta clase de crímenes. El sistema de justicia marcha lo mejor. Quisiéramos poder evitar cualquier crimen, pero usted sabe que eso es imposible. Todavía estamos muy lejos. Presidente, ¿qué podemos hacer usted y nosotros los ciudadanos? Seguir persistiendo en este fortalecimiento de la policía, de la justicia, ¿ya? Los ciudadanos tomando ciertas precauciones. Por ejemplo, el ciudadano japonés tomó un taxi que no era seguro. Hoy todos los taxis, bueno, no todos, miles de taxis, tienen cámaras de seguridad, tienen botón de auxilio si hay algún incidente. Y hemos visto cosas espantosas que han sucedido. Por eso digo, eso está funcionando. Está funcionando. ¿No? Y tienen calcomanía diciendo esto es taxi seguro. Tome esos taxis seguros. Pero sobre todo esto es dado que existe un problema. ¿Cómo evitar ese problema? Ahí viene la educación. Ahí vienen las mejores condiciones de vida. Ahí vienen los espacios verdes. O sea, una ciudad, vengo de Férez Cordero, la parroquia de Férez Cordero. Los chicos tienen que jugar fútbol en la calle, porque no hay un espacio verde, una cancha, un área deportiva. Entonces estas son formas de violencia. ¿Qué alternativa tiene la juventud? Entonces hay que hacer cambios importantes en educación, en la estructura de nuestras sociedades, en los contenidos de los programas de los medios de comunicación televisivos. Entonces se trata de una política integral, no solo más policía, mejor sistema de justicia para encarcelar a los delincuentes, sino evitar que se nos formen delincuentes. Y yo veo a diario el trabajo de la policía y veo el trabajo del gobernador Rolando Panchana, que por si acaso algo tremendamente vinculado con el sicariato, algo tremendamente vinculado con el sicariato es el Chulco. Por eso hemos atacado tan fuertemente al Chulco. Oiga, hay locales de compra de oro abiertos a las 3, 4 de la mañana en Guayaquil. Yo pregunto, ¿se prohíbe abrir después de las 2 de la mañana? ¿Vender licor? Está bien, perfecto. Pero sin embargo hay locales de compra de oro a las 3, 4 de la mañana. Perdóname, ¿quién vende oro a las 3, 4 de la mañana? Bueno, solamente por una emergencia. Parece que usted tiene más datos que la inteligencia policial. Por favor, lo vamos a contratar para que nos dé todos esos datos. Perdóneme, sí, tenemos reporteros de madrugada. Entonces, qué maravilla, que le pase los datos a la autoridad, por favor, para que pueda actuar. Seguro. Y si no actúa, me avisan, porque quiere decir que hay complicidad. Presidente. Una cosa es que no sepa, otra cosa es que sabiendo no actúe. Presidente, aquí viene algo que más que una pregunta es un pedido, un ruego. El 1 de julio de 2012 fue asesinado Byron Valdeón, periodista del Triunfo. Yo fue el que murió asesinado por el día anterior de ir a declarar. Sí. De ir a declarar. Sí. Él iba a declarar por un robo que supuestamente estaban involucrados unos policías. Sí. Él tenía las fotos. El 11 de abril del 2013 fue asesinado Fausto Valdivieso en Guayaquil. En ambos casos usted expresó su consternación y ofreció hacer todo lo posible. En ninguno de los dos casos se ha encontrado a todos los culpables. Y le digo,
Yo soy incapaz de decir... En el caso de Fausto Valdivieso, pues hay grandes avances, sí. Cuidado. Yo soy incapaz de decir... encarcelada, etcétera, ¿no? El caso de Byron no le he dado el seguimiento tan cercano, tendría que averiguar en qué situación se encuentra. Yo soy incapaz de decir que usted no ha cumplido, no lo voy a hacer jamás. Otro problema aquí muy grave, y que siempre tergiversan eso, es el periodicazo que nos sacó Newsweek, en base a... Yo ni sabía quién lo había hecho, pero ya salió como gran víctima que ha atacado a la periodista que lo hizo, una canadiense que vive en Ecuador, pero envenenada contra el gobierno, echando la culpa de que nosotros somos los que no hemos investigado la matanza de los Talomenanos y nos llevamos 8 meses. El gobierno no es el que investiga. En nuestro ordenamiento jurídico la Fiscalía, que es autónoma del gobierno. Nosotros no investigamos lo de Fausto Valdivieso, lo de Byron, Valdión, eso lo investiga la Fiscalía. Pero tiene la colaboración de Damos la policía. toda la facilidad con la policía, pero ya tienen que exigirle a la Fiscalía. Presidente. Yo no puedo hacer todo. Presidente. Es más, si lo hago, me van a acusar de que ahí sí me estoy metiendo en la justicia. Presidente, yo creo que toda persona que ha estado cerca de la muerte, como usted también lo ha estado, presidente, cuando lo secuestraron, le ruego, haga todo lo posible por encontrar a esos asesinos. Mira, lo de Fausto Valdivieso, cada semana más o menos le pregunta al ministro de Interior, Pepe Serrano, cómo va el asunto, se han avanzado en las investigaciones. Byron Valdión me he descuidado un poco, pero eso está sobre todo en manos de la Fiscalía. O sea, lo que hace el ministro de Interior es dar todos los elementos policiales que se requieran y de vez en cuando reunirse con el fiscal y decirle, bueno, ¿cómo avanzamos en esto? Bien, vamos al tema que le gusta a usted, el tema de la prensa, presidente. Lo he dicho un montón de veces, seguramente lo ha escuchado usted en la entrevista anterior. Lo que ha sucedido con la prensa en nuestro país parte de un comportamiento distorsionado de los medios de comunicación. Comportamiento del cual, y me incluyo siempre para que no haya susceptibilidades heridas, del cual todos quienes hacemos periodismo somos responsables. Todo aquello que usted ha cuestionado de la prensa, yo voy a asumir que es verdad. Pero algunas de las cosas que usted ha cuestionado de la prensa privada o mercantilista, como usted le llama, se repiten en los medios administrados por el gobierno, como por ejemplo la preferencia de cobertura para actores políticos de la línea del gobierno, o casos no probados porque no han sido denunciados todavía ante la justicia o ante las autoridades competentes, de un supuesto linchamiento mediático como han hecho los hijos del presidente Roldós. Tengo cifras, si quieren las podemos discutir, conversar o se las puedo presentar. ¿Por qué ocurre esto, presidente? Oye, en primer lugar, decime la cifra, yo no creo que es correcto. ¿Okay? Y sí me molesta un poquito, ¿no? Si todos los días no se moleste conmigo, hacen periodismo investigativo con el gobierno y se inventan cualquier cosa, eso es labor periodística. El Telégrafo hace un espectacular reportaje investigativo sobre políticos nacionales, pseudos periodistas que piden financiamiento a la extrema derecha norteamericana para poner una agencia de noticias en Panamá. Nadie desmiente nada. Pero ahí sí el linchamiento mediático. A ver, ¿qué pasa? Primero no sabemos si es verdad, porque ellos dicen que no es así. Y si no, verdad, nadie ha cuestionado. No, si fuera verdad, tiene derecho a hacerlo. No, perdóneme, hay cosas que la ética impide. O sea, peor, un político supuestamente de izquierda, pedir financiamiento a la extrema derecha, todo el mundo sabe, todo militante de izquierda en América Latina sabe que es la NED, National Endowment for Democracy, creada durante el gobierno de Reagan, ¿no? Alta sospechosa, ese es el brazo financiero de la CIA. ¿Y cómo entonces, no me venga con que puede ser legal, pues, legítimo es otra cosa. ¿Cómo aparecen los correos electrónicos mire, yo creo que eso tiene que responder el Telégrafo, pero después decir, ¿qué correo electrónico? Eso es lo que nunca han probado. Lanzan tonterías. A ver, usted que habla con tantas pruebas, muéstrame el correo electrónico que ha publicado el Telégrafo. Yo releí, cuando tanta acusación salió, releí el artículo del Telégrafo y no vi por ningún lado ningún correo electrónico. Leí las declaraciones de Isaacson y de Guillén. ¿Y qué van a decir? Pues si están evidenciados. ¿Qué van a decir? Pues si están evidenciados. Pero nadie ha dicho que es mentira. Pero ahí sí el linchamiento mediático. Las mentiras que todos los días sacan sobre el gobierno. A los desubicados, que no tienen nada que perder, descalificados, que sacan para insultar todos los días al gobierno. Ahí sí no es linchamiento mediático, sino periodismo investigativo, libertad de expresión. Hay una doble moral tremenda, tremenda. Presidente. Y yo tampoco concuerdo con usted a que hay sesgo para cubrir las actividades del gobierno. Lo que pasa es que como no son envenenados, como publican la verdad, y hay muchas cosas buenas, como usted ha dicho,
que hace el gobierno, entonces son sesgados. No, están diciendo la verdad. Presidente, yo tengo extraordinarios amigos en la prensa administrada por el gobierno y tengo antiguos compañeros. Es que no es administrada por el gobierno, además, es pública. ¿Ya? Bueno, ok. Hay director que es independiente, de gran currículum, profesionalismo, no creo que se deje manipular por Orlando Pérez. Conmigo, la mayoría trabajó conmigo. Pérez, no creo que se deje manipular por alguien. ¿No? Okay. Tengo aquí las estadísticas de presencia en los... usted habla de los televisivos, canales de televisión. Gamavisión y TC. Gamavisión. Yo estaba refiriéndome al telégrafo, básicamente. Esto es Gamavisión, Gama TV, TC, Cine Plus y Ecuador TV. Presencia de los candidatos a la alcaldía de Guayaquil, Vivianita Bonilla y Nebot. Desde el 7 de enero que empezó la campaña hasta 20 de enero, que es el día de ayer. La presencia de Nebot es de 13 presencias versus 45 presencias. ¿En dónde? En esos 4 canales. ¿Y usted está seguro que no es que no ha querido ver Nebot? ¿En qué 4 canales primero? TC, Gama TV, CN Plus y Ecuador TV. Ya, ¿y usted está seguro que Nebot no es que no ha querido ir? Son coberturas. Y saquemos cuántas presencias no tiene Teleamazonas de Covisa. Reportajes. Son coberturas de actividades de campaña. Coberturas de actividades de campaña. Hay una desproporción, presidente. Si usted lo dice con esa estadística, seguramente. Habrá que revisar aquello. Pero yo no creo que haya mucha desproporción. Yo prendo los canales y lo que veo es claramente un sesgo aquí de canales como Ecovisa. Aquí usted podrá ver que Ecovisa los candidatos tienen la misma cantidad. El otro día me reclamó un candidato. Yo veo muy poca televisión, no le puedo juzgar al respecto. Y lo felicito. Pero lo poco que veo, normalmente veo Ecuador TV. Y Ecuador TV me parece tremendamente equilibrado. Aquí en este canal me reclamó un candidato hace poco que por qué había sacado yo a Jairala y al otro candidato a la prefectura 30 segundos y a él le había sacado 20 segundos. En la práctica tenía razón, tenía 10 segundos menos. Claro, el material estaba dañado y no podía sacar más. Le di una explicación y al día siguiente corregimos. Pero tratamos de que eso no suceda, porque me ha pasado, presidente. Todos los periodistas hemos cometido errores. Les soy sincero, yo he cometido muchos errores en mi actividad periodística. Yo no lo niego. Qué bueno, yo no lo niego. Normalmente lo niegan los periodistas. Se supone que es una especie que está por encima del mal. Y que nunca se equivoca. Y que todos son buenos. O sea, el único grupo humano donde no hay buenos y malos, solo buenos. Eso es lo que quiere defender cierto sector, que supuestamente defiende la libertad de expresión. Qué bueno que diga que no es cierto. Hay buenos y malos periodistas. Qué bueno, le vas a acusar de atentar la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión para esa gente es cuestionar todo y que nadie los cuestione. Pero tampoco puedo negarle, y le cuento, me siento muy bien en esta entrevista, me siento muy chévere en esta entrevista, porque creo que puedo decirle muchas cosas, siempre se las digo con respeto y con aprecio. Porque hay libertad de expresión, pues sí, pero ¿sabe qué? Pero no dejo de tener recelo en el momento que tengo que opinar, cuando hago mi programa de radio, o recelo en el momento de sacar una noticia. Me cuido muchísimo más. Pero qué bueno. Sí, es bueno cuidarse, pero no es bueno tener miedo, presidente. No, es bueno cuidarse, de acuerdo. Créame, no quiero tener miedo. Maravilloso. ¿Y por qué voy a tener miedo? ¿Me puede decir? Porque tengo miedo. ¿Por qué? Por las leyes, por la ley de comunicación, por el reglamento que usted acaba de firmar. Dígame qué ley y qué reglamento. No lo he leído completamente. Entonces, ¿cómo tiene miedo de eso que no ha leído, pues, compañero? Quizás estoy influenciado también yo. Eso es lo que creo. Yo no discuto. Esa es la atmósfera que nos imponen ciertos medios. Pero lo que hay que tener es mucha precaución, porque ustedes son periodistas, son la opinión pública. Lo que ustedes digan se repercute decenas de miles de veces, pueden destruir vidas enteras. Así que qué bueno que sean cuidadosos. Sí, eso significa que hemos dado un gran paso adelante. Pero también porque antes se creían con la libertad de decir cualquier cosa, cualquier rato, y en la completa impunidad, y eso no está bien. También es cierto que no me gusta tocar casos de esta empresa, porque no me gusta tocarlo, pero por un error, porque fue un error, en definitiva fue un error, se retiró la publicidad del gobierno, una época. Luego el error se aclaró. Pero esa práctica también causa temor. Temor, a mí no porque soy periodista, pero temor empresarial. Es decir, bueno, ¿por qué caramba, por un error que se cometió, se toma una decisión tan rápida y después corrigen, después rectifican? Yo no creo, esto va a seguir para que me linchen, pues los supuestos defensores de la libertad de expresión. Pero esa libertad de expresión que nos quieren imponer los medios dominantes, que es que yo te hago pedazos, tengo un negocio con fines de lucro, hago politiquería, no informo, sino que te hago pedazos, y tú no puedes hacer nada, tienes que seguirme dando publicidad, mandándome a tu ministro para aumentar el rating. Yo no creo en esas cosas.
Yo no voy a colaborar con negocios corruptos que no están cumpliendo con su deber, por favor. ¿Qué es corrupto, presidente? Cuando alguien... Si la Constitución le permite trabajar, y hay leyes y las cumplen, ¿dónde está la corrupción? Cuando hay medios que se dedican a hacer politiquería, a desinformar, a hacer oposición política reemplazando... Bueno, pero usted sabe por qué hay de esos medios aquí. Por el amor de Dios. Y uno tiene que seguir dando publicidad, mandando a sus ministros. Yo no creo en eso. Y me enfrento a quien quiera, porque no me van a convencer de esa forma de los medios dominantes que quieren imponer su libertad de expresión. Es decir, que ellos cuestionen todo y ellos no lo pueden cuestionar nada. Que lo calumnian, mienten, manipulan, traicionan su deber de informar, y usted tiene que seguirle dando publicidad, mandando a sus ministros, a otros con esos cuentos. Pero usted les manda una cadena también, presidente. Por eso puede ser la estrategia. Ya no mandamos a nuestros ministros a desmentir las cosas. ¿Por qué? Porque les ponían trampas, etcétera. Sino que dicen una mentira y le respondemos con una cadena diciendo la verdad. Esa es la estrategia que hemos seguido. Presidente, vamos a cerrar la parte del presente porque queremos irnos al futuro. Yo no sé ni siquiera qué hora es, no sé cómo estamos con el tiempo. Le vamos a regalar un reloj para 10:20. 10:20, tenemos todavía 40 minutos. Es saludable, es un tema que quedó pendiente de la entrevista anterior. Es el tema de los principios y los valores. Es saludable para un país que un gobernante gobierne influenciado por sus principios y sus valores, que los tenga siempre presentes, sean estos principios religiosos o morales, y no gobierne más bien al estilo de otros presidentes que, aun cuando no creen en determinadas cosas, pero la sociedad representada en una asamblea o en un congreso, así lo hacen, él respeta esas decisiones, aun cuando no vaya de acuerdo con sus principios. Me refiero a temas como el consumo de drogas o de marihuana, legalización de la marihuana, a temas como el aborto, el matrimonio igualitario. Y yo quiero ir un poquito más allá porque conozco su posición, el país la conoce. ¿Usted cree que el Ecuador no está preparado para avanzar en esos temas? ¿Cree que ese poder religioso o moral muy arraigado en nuestra sociedad está todavía por encima de esas nuevas tendencias universales? Bueno, hay varias imprecisiones en lo que está manifestando mi querido tocayo. Primero, creo que toda persona debe actuar en función de sus principios, más aún un mandatario. Y por supuesto, hay que ser en algunas cosas, siempre y cuando no traspasen líneas rojas. Yo siempre recuerdo el ejemplo del rey Baudouin de Bélgica cuando estudiaba allá, que prefirió abdicar antes de aprobar una ley que le había pasado el Congreso para legalizar el aborto. Entonces hay líneas rojas que no se pueden pasar. Segundo, que usted no se puede ir contra la mayoría de lo que piensa la sociedad. ¿Qué es lo que piensa la sociedad? Lo que dicen grupos minoritarios, ¿no? Veamos pues lo que piensa la sociedad. Tercero, que sostenerse en base a lo que dice la religión. ¿Quién le dice que dice la religión? El aborto. Lo dice la ciencia, pues. De la concepción, ahí hay una vida humana, la vida más indefensa, y se está atentando contra esa vida, no lo dice la religión. Ahora, cualquiera que se opone a esta cosa, ahí está el curuchupa, es la religión, son mentiras, se está tratando de legitimar la postura del que piensa distinto, y normalmente son los que hablan de democracia, ¿no? Estamos hablando de términos científicos, pregunta a cualquier médico, a los chicos en la facultad seria de medicina le dicen, el paciente más, o sea, el feto ya es un paciente, el embrión ya es un paciente. Condenar a una mujer de 17 años que ha sido violada por 3 individuos que no saben ni quién es el padre, a tener una criatura que no desea, ¿no es ella también dueña de su cuerpo y responsable de un futuro para esa criatura? Y cuando también puede ser que se le destruya su propia vida. Más imprecisiones, ¿no? Dueña de su cuerpo. Ese ya no es su cuerpo, pues, otro cuerpo, otra vida. Dentro de su cuerpo. Lastimosamente la naturaleza es así. Los hombres no podemos tirar el estómago y por eso nos dicen que somos injustos. Pero claramente no es el cuerpo, el mismo cuerpo, es otra vida, primero. Segundo, pero la realidad es que esa chica va a un centro clandestino a abortar y muchas veces resulta que muere la criatura y también la madre. La estadística nos demuestra que hay mucha exageración en eso y cuando se legalizó el aborto, ¿pero qué no es que han disminuido las muertes por aborto clandestino. El aborto clandestino si son clínicas clandestinas, no puede haber estadísticas. Bueno, eso dígale entonces a los abortistas porque siempre sacan esas estadísticas. Hay maneras de llegar indirectamente a esas estadísticas y las que utilizan los abortistas sí están totalmente exageradas. Pero normalmente el aborto clandestino no es la niña de 17 años, etcétera, es el adulterio, la vergüenza, y eso continúa incluso cuando se legaliza el aborto. Pero además, claramente, o sea, desde nuestro
punto de vista, principios, que creo que lo comparto con la inmensa mayoría del pueblo Eso es ecuatoriano, cierto. el peor de los traumas no justifica lo que es para mí el peor de los crímenes. Ahí está el curuchupa, eso lo dijo Mahatma Gandhi. Indudablemente el aborto es un crimen. Entonces, Matrimonio Mahatma Gandhi igualitario. también era enemigo de la mujer. Por último, hay muchas alternativas pero que no tienen que pasar por matar al ser más indefenso, darlo en adopción, etcétera. Pero se quiere ir, le insisto, el peor de los traumas, se quiere cortar por lo más débil, el feto, ¿no? El peor de los traumas no justifica el peor de los crímenes, Rafael. Hay otras soluciones para eso. Matrimonio igualitario. Está poniendo el caso extremo entre los extremos. Sí, por supuesto. No quiero No es el llegar caso normal. No, Veamos la caso- estadística de quienes abortan. No es caso No normal, como normal. tampoco es un caso La violación normal cuando la vida de la madre 17 corre años peligro. por 3 Claro. individuos. No, o sea, me está poniendo el caso extremo. Matrimonio igualitario. Su posición no ha variado en absoluto. ¿Usted está en contra de eso de ahí? Por si acaso, mi posición con respecto al aborto es lo que dice la Constitución. Sí, no, La sí. Constitución establece la defensa de la vida y la concepción, pero ahí sí quieren cambiar la Constitución. Y sobre el matrimonio igualitario, también mi posición es la que dice la Constitución. Matrimonio es unión entre hombre y mujer. ¿Usted está de acuerdo con ese precepto constitucional? Sí, yo creo que no hay que discriminar. Yo creo que la Constitución otorgó el derecho a que se reconozcan las uniones de hecho entre homosexuales, para que puedan heredar, para que tengan los derechos civiles adecuados, etcétera. Pero no pueden tener todos los derechos mientras no tengan el mismo derecho para casarse. Bueno, entonces también quiero tener el derecho a la lactancia, pues. La naturaleza no me dio seno, pero quiero tener derecho a la lactancia. Si el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, ¿qué le voy a hacer, pues? ¿Me explico? Quieren cambiar la definición de matrimonio. Yo no Por voy- todo eso, ¿verdad? Me están metiendo en problemas porque ahora bombardeo en Twitter, soy el homofóbico, soy el Le cavernícola. aseguro que a mí me van a aumentar mis seguidores en Twitter ahora. Pero después hay de esto. cosas que tratan de forzar la naturaleza ya. Además, que son peleas y tal vez una sobrereacción a la exclusión que han tenido, a la discriminación. Pero créame, en la práctica, muy poco productivas. Porque todos los derechos que tienen con la unión de hecho, los tendrían, o sea, no le añaden nada al matrimonio, es tan solo el simbolismo de casarse. Ok, pero ese símbolo es un derecho, presidente, para ellos. ¿De quién? O sea, Pues si la Constitución dice que es la unión entre hombres. Le insisto, yo quiero entonces el derecho a lactancia. Ok. Cuando me otorguen el derecho a lactancia, entonces otorguemos el es otro físicamente derecho. imposible. Y por eso, pues, el matrimonio unión entre hombre y mujer de acuerdo a la Constitución. Entonces, Pero ¿cómo no es hace? físicamente ¿Cómo imposible. hace entre hombre y mujer? Si dice que es la unión entre hombre y mujer. Bien, presidente, vamos al futuro. Vamos al futuro. No sé si quiere hacer una pausa de un minuto o seguimos de largo. Como hasta quiera, que- no se preocupe. Ya, ok. ¿Tienen publicidad? No. Ya. no. Entonces, ¿cómo va a ser la pausa de un minuto? Hay una banda Va a contar que chistes, rueda mientras para tanto. poder que usted Ya. tome agua para No se yo preocupe. recuperarme un poco, así con esos boxeadores que están ya con el ojo emplomado, tengo que ir a recuperarme, a que en la esquina me den un alivio. Cuando lo entrevisté la última vez, le manifesté que usted había logrado casi todo, que le faltaba conseguir el título para Emelec. Lo consiguió y por Nos lo ha sufrido, tanto... Rafa. y por- no, Ya lo conseguimos también. ya lo consiguió. Pero hoy, época de elecciones, le vuelvo a decir que todavía no logra todo. Usted no ha conquistado electoralmente para su partido, porque usted no es candidato, Guayaquil, la alcaldía de Guayaquil. Bueno, la alcaldía, porque eso no está La cierto. alcaldía- Mire con cuánto no, ganamos en Guayaquil la elección sí, presidencial. por eso digo, es para su partido y 61% sacamos en Guayaquil, si la memoria no me Así falla. es, Verifíqueme, así es. por favor. Tengo encuestador propio, así que por suerte le podemos consultar las encuestas. Jaime Nebot mantiene, de acuerdo a las últimas encuestas que tengo yo en mis manos, una amplia diferencia sobre Viviana Bonilla. Esto me hace pensar que... ¿Qué tan amplio? eh, Porque empezó con 75 y va por le doy- 50 más o menos. Le doy... esto es Y Pichincha. Viviana sube 2 puntos semanales. Esto es Pichincha. En esto es Pichincha está Guaya. bien la encuesta. Vamos a La Pichincha. encuesta de Nebo en Pichincha. Ya vamos no, la encuesta de Rodas. Ya. En Guayaquil, Jaime Nebot 52.75, Viviana Bonilla 25.49. Eso es espectacular. Pues. ¿Usted se imagina un tipo que iba En tanto? Los Ángeles Duarte sacó 29%. Pero al final, pues, no al inicio. Claro, bueno. Al final, pues. Siempre las encuestas son si las elecciones Y fueran que a hoy. esta altura Nebo tenga 52, es terrible. Yo gané con cuánto, revisen por favor, 61 me parece. A ver si nos pueden dar la información. Esas Pero, son cifras terribles para Nebo. ¿usted cree que el 53%, acuérdese que eso no es, eso es
Eso es todos los votos. Pero si un alcalde que lleva ¿cuántos años lleva? Ahí no hay marginados los nulos y los blancos. ¿Cuántos sobre el total de votos? Bueno, ahí pueden ser los porcentajes mayores. Pero ¿cuántos años lleva Nebot de alcalde? 13 ya. 12 años, sí. Que después de 13 años está 53, que con eso. Y de ahí ya tiene un techo, pues ahí solo va a bajar. La otra está siendo conocida, solo va a subir. Es cuestión de tiempo. O sea, son cifras increíbles. Es optimista. Pero por supuesto, además que tenemos otra encuesta donde sí, Nebot está más o menos 52, pero Viviana está en 34, la diferencia es mucho menor. ¿Y usted cree que tenga posibilidades Viviana Bonilla? Es cuestión de tiempo, es cuestión de que se dé a conocer, por eso hay que intensificar un poco más la campaña. Voy a hacer una pregunta que quizás sea mucho más conocida. Una pregunta que quizá le moleste a alguno. Viviana habla y la convence, sí. Lo convence aún. Sí, yo creo que una chica brillante, sin lugar a dudas. Muy capaz, muy capaz. Voy a hacer una pregunta que capaz le moleste a los miembros de Alianza País. ¿No era Rolando un mejor candidato? Bueno, se pensó en un momento en Rolando, pero se hizo un análisis muy profundo entre los dos y bueno, el consenso o la opinión mayoritaria fue proponer a Viviana. No, y veo a Rolando trabajando. Pero gracias a Dios, eso demuestra la cantidad de cuadros que tiene Alianza País. O sea, Rolando hubiera sido un candidato igualmente valioso, ¿no? Pero ¿no cree usted que todas estas denuncias del garrote y del agua que no es potable, etcétera, etcétera, no funcionaron como supuestamente debían funcionar? Yo creo que sí, yo creo que crean conciencia, ¿no? Sin embargo, sí, Jaime Nebot tiene un voto duro de gente que tiene gratitud, sobre todo gente de mi edad, etcétera, que vivió lo que era Guayaquil de antaño frente al populismo. Por eso es la equivocación, por eso le hablamos sobre todo a los jóvenes, ¿no? Frente a la nada, lo poco era mucho, sí. Guayaquil está menos sucio que antes, ya la montaña de basura no está en Octubre y Boyacá, solo está en la Férez Cordero, por ejemplo, en el recorrido que acabo de ver, pero no debería haber, pues, montaña de basura. Muchos guayaquileños votan sí, Correa Nebot. Hay un poquito más calle asfaltada, pero no debe haber ninguna sin asfaltar. Y la pregunta es tan simple, ¿cuándo usted ha visto un barrio pelucón que no tenga desde el principio todas las calles asfaltadas? Entonces le han convencido a la gente que así debe ser, que esperar 30 años para que asfalte una calle, así no tiene que ser. Si hubiera justicia, tendrían los servicios básicos desde el inicio. Pero entonces hay gente que compara lo que es Guayaquil ahora con lo que era en época del Sabucarán, ¿ya? Es decir, lo poco frente a la nada parece mucho. Gracias a Dios. El Sabucarán ha declarado su apoyo a Viviana Bonilla. Gracias a Dios, que no nos apoye, ¿no? Ellos destruyeron Guayaquil. Gracias a Dios, ¿no? Y ahora sí tienen con qué comparar, con los 7 años de la Revolución Ciudadana. Y lo que hemos hecho en 7 años, a nivel de país, es mucho más de lo que han hecho Social Cristiano en 23 años a nivel de ciudad. Entonces, imagínense lo que hubiéramos hecho con 23 años en Guayaquil y la Revolución Ciudadana. Esa es la reflexión que tienen que hacer sobre todo los jóvenes. Usted está metido no de cabeza, no 100%, pero está bastante interesado en esta campaña en Guayaquil. Eso no lo ha 61%, ¿eh? Claro. Y creo sacó 24%, que es con lo que empieza Viviana Bonilla. Y con todo el apoyo de la derecha, el billete, etcétera, ¿no? Creo. Eso no, su interés por Guayaquil no lo ha descuidado de Quito y de otras plazas como Babahoyo, Quevedo, donde tienen alcaldías y que hoy están siendo muy disputadas. Y viendo las encuestas de Quito, de CMS Consul Marketing Solution, Mauricio Rodas tendría, si hoy fueran las elecciones, 36.82% versus Augusto Barrera, que tendría 28.56%. O sea, un margen de casi. Vámonos a la casa. Vea, con todo respeto, yo conozco muy bien las encuestas de SMS, son encuestas telefónicas. Pero usted las ha alabado muchísimo. Usted dicho, en estas encuestas yo creo, dijo una vez, cuando usted era candidato. Yo creo en estas encuestas. Seguramente porque se confirmaban con nuestras encuestas. Bueno, pero normalmente la metodología, y le puedo sacar varias declaraciones donde ha dicho que hay problemas. Por ejemplo, son encuestas telefónicas, no son encuestas con papeleta. Entonces los egos pueden ser inmensos. O sea, se empieza a llamar por teléfono. ¿Quiénes tienen teléfono? ¿Quiénes están a esa hora atendiendo el teléfono? Entonces existen sesgos cuando usted era inmensos. Candidato, CMS fue la única que acertó que usted ganaba. La primera vez. No creo que fue así. Nosotros tenemos encuestas que prácticamente dieron con total exactitud el resultado final y probablemente por eso dijimos, si nos presentaban las CMS, están bien porque coincidían con la pero mire, yo soy estadístico, Rafael. Pero usted cree que está, a ver, ¿cuán equivocada puede estar? Totalmente equivocada. O sea, es al revés. Nosotros tenemos encuestas, pero de miles de casos con papeleta. ¿Y cómo está Barrera? Por lo menos en 40%. Y Rodas tiene un 30% porque se unió toda la derecha, pero le llevan por lo menos 10 puntos. No, eso está totalmente equivocado. Y con todo respeto, yo sé quién hace estas encuestas, conozco muy bien la metodología. Son encuestas sin papeleta. Primer inmenso error, sin papeleta. Segundo, por teléfono. Eso es un error gigantesco. O
sea, eso ceja totalmente la muestra. Bien, vamos a continuar con el tema de estadísticas, que también quedó inconcluso de la entrevista anterior. Yo le decía, presidente, en esa entrevista, que era difícil obtener hoy en día estadísticas o cifras de la inversión que hace el gobierno nacional en una provincia, porque el presupuesto ya no se liquida por provincias, lo cual a mí me parece un error porque evita seguir una estadística en el tiempo. Me parece un error. Desde el 2011 ya no hay presupuesto liquidado por provincias. Pero cuidado, que sí hay estadística por provincia. Pero no las tenemos, presidente. Bueno, cada ministerio, o sea, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas le puede decir cuánto está invirtiendo en Morona, Santiago. Pero antes era tan fácil ver la liquidación del presupuesto y decir, ok, en Guayas se invirtió tanto en educación, tanto en obras públicas. Ahora ya no es posible. No estoy tan seguro. Hay que ir a cada... Yo creo que sí se puede ver, ya voy a verificar. En todo caso, será muy fácil dar esa información y no tengo ningún problema en crear una página web, etcétera, donde esté la información sería presentada muy de esa bueno. forma. En el 2012, los habitantes de Guayas aportamos 3.280 millones de dólares, de acuerdo a la información del SRI, en impuestos para el erario nacional. En retorno recibimos 490 millones distribuidos para todos los municipios y el gobierno provincial. Además, el gobierno central incluyó, solamente tengo la del 2011, no tengo la del 2012, 509 millones. A partir del 2011 ya no se publica el presupuesto por provincias. Podríamos decir que hemos aportado 3.280 millones y hemos recibido 1.000 millones de dólares. Guayas sigue siendo... No, yo reconozco la inversión. Ese parque Samanes es maravilloso. Se me está derrumbando el pedestal donde lo tengo. No, presidente. Por favor, esas son asignaciones de gobiernos locales e inversión. No, presidente. Pero el sueldo y salario de maestro. No, presidente. Sueldo y salario de la policía. Sueldo y salario de los militares que trabajan en la plaza de Guayas. Sí, presidente. Sume todo eso y verá. Suman 509 millones de dólares el 2011. No, solo inversión debe ser 509 millones. Te he equivocado. Revise bien la cifra. Revise bien la cifra. Vamos a suponer que vamos a aceptar su cifra. Yo confío más en su cifra que en la mía, porque yo no soy economista. Además que 400, presidente, no 400 millones para todos los gobiernos locales también me parece bastante bajo. Eso es lo que se asignó, incluido el municipio de Guayaquil. Pero igual hay... Tendría que revisar la cifra, pero le insisto, eso es asignación de los municipios. Eso es inversión directa. Cuente sueldos y salarios de todos los servidores públicos en Guayas. Cuente los subsidios del BEDE, que hasta el municipio de Guayaquil se le hizo un préstamo la otra vez para la empresa de alcantarillado de agua potable, la municipal, ¿no? Y con subsidio del BEDE. Cuente todo eso y verá cuánto es. Aquí está. Aquí está en las áreas agropecuario, ambiente, asuntos internos, bienestar social, comunicaciones, desarrollo, etcétera, etcétera. Total en Guayas 504.929.000. Pero le insisto, será inversión, pues. Asignaciones presupuestarias. Es lo único que será para inversión. Porque le aseguro que en sueldos y salarios. Nuevamente puedo estar equivocado, sí, presidente. Guayas es prácticamente la quinta parte de la población nacional. Ya en sueldos y salarios tendremos un 8% del PIB, 9.000 millones de dólares por ahí, ¿no? Déjeme ver si estoy sacando bien la cifra, 7, 8%. Sí, por lo menos, o sea, en sueldos y salarios solamente, ya si es la quinta parte se va a ir más de 1.000 millones de dólares, solo en sueldos y salarios. Paraguayas. Paraguayas. Entonces, lo que usted está mencionando son los... Se me está derrumbando el pedestal. No, presidente, bueno, no, todos tenemos derecho a equivocarnos si es que es como usted dice. Esa es la información que yo puedo sacar. Y esas son las asignaciones directas al municipio. No. Contabilizar a los municipios, los 400 y pico. Al municipio le voy a decir cuánto le tocó. Pero dice la asignación a los gobiernos. Para los gobiernos autónomos descentralizados. A la prefectura del 2012 le tocó 123.100.000 dólares. A los municipios les tocó 366.920.000. Total 490. Por asignaciones legales, ¿verdad? Por asignaciones. Subsidios del BEDE, por ejemplo. Por asignaciones legales. Todos los subsidios que da el BEDE, porque da crédito subsidiado para infraestructura. Mire, esos están en las asignaciones del gobierno. Por el bien de la República. Superen ese provincianismo. No, que vaya a la perjudicada. No, presidente, pero vamos al tema. Somos un gobierno que hace justicia y eso es lo que trata de meter cierta élite de Guayas que ha buscado el separatismo. No, presidente, yo no busco separatismo. Usted tal vez no, pero usted sabe que otro grupo sí busca. Yo soy autonomista convencido. Y hay algunos que buscan el separatismo, el proyecto Singapur. Superen eso, le hace daño a la unidad nacional. Yo creo en la autonomía. Qué bueno si Guayas puede aportar un poco más de lo que recibe para desarrollar la Amazonía, para que la gente no migre a Guayas. Qué bueno. Pensemos a nivel de nación. Pero Guayas sigue siendo la provincia con la mayor cantidad de pobres del Ecuador.
Bueno, eso por modelos locales también, no es casualidad. Precisamente, entre otras cosas, por la migración, pues. Entonces, el mejor alcalde de Guayaquil es el que atienda el campo, el que atienda las ciudades intermedias, y eso es lo que se está poniendo con el argumento de que Guayas aporta más de lo que recibe. Superemos esas visiones localistas, no le hacen bien a la salud pública, a la unidad nacional. Qué bueno si Guayas puede aportar para desarrollar la Amazonía, por ejemplo. Eso sin lugar a dudas. Eso no. Eso es lo que está dudando usted, pues, No, con el argumento. no, presidente. Yo lo que le estoy diciendo es si no ve usted una inequidad en el reparto presupuestario Compañero, de su gobierno. La inversión se ha tratado de distribuir con la mayor equidad. La cantidad de bonos de desarrollo humano, está contabilizando ahí el bono de desarrollo humano, por ejemplo. Todo eso le falta contabilizar ahí. Y verá que se dan miles de millones. A Guayaquil, sobre todo, que casi con seguridad es la ciudad que más bonos de desarrollo humano tiene. Precisamente porque tiene gran cantidad de pobreza. Y no es casualidad, es la ciudad con mayor desempleo y subempleo. En todo el Ecuador está bajando el desempleo. Tenemos el desempleo más bajo de la región, más bajo de la historia, excepto Guayaquil. Casualidad de la vida, ¿no? Presidente, el modelo local, mi querido. Ok, quiero para volver a subirme al pedestal, presidente. Se me arrumbó el pedestal. Coincido totalmente con usted en que resulta absurdo, yo no lo sabía, claro, no lo sabía, que Ecuador importe 8 millones de dólares en papas fritas. Terrible. Y es una vergüenza para nosotros, ¿no? Como gobierno de economista es una vergüenza. Y el otro día estuve en un restaurante, también una cadena internacional, y le pregunté, ¿y estas papas? Que no eran tan grandotas, más pequeñas, no, estas papas son nacionales, allá, y usted no tiene problema, no, y estaba muy buena la papa. Así de sencillo, y era una cadena internacional, es un absurdo. Pero, y también con la carne de hamburguesa, o sea, yo porque tengo que comer carne gringa, o sea, a mí no, ni me gusta, pero me parece un absurdo tener que importar eso para que cadenas internacionales, que con todo derecho, se hagan ricos. Pero, preferiría que el Capi se haga. ¿Ha comido la hamburguesa del Capi? ¿Le parece? ¿O de la Antorcha? Claro. Bueno, ok. Pero no ocurre lo mismo con la cerámica. Y hay quejas, hoy día salió un reportaje muy bueno en Diario Expreso, en que productores de mosaicos y baldosas pequeñas se quejaban de que los grandes fabricantes, hoy fabricantes de baldosas, antes importadores de baldosas, nunca les quisieron dar chance para que ellos vendan sus productos nacionales. Y resulta que las medidas de etiquetado piden que en cada baldosa se ponga una etiqueta, lo cual pues mata la importación de acuerdo a los importadores de cerámica. No se está favoreciendo a un oligopolio de las cerámicas porque sabemos que el mayor grupo productor de estas es un grupo, o sea, no son 20, es uno y hay uno más pequeño, son los productores de cerámica. No estamos exagerando en esto y frenando un poco la inversión en construcción que se ha desarrollado notablemente gracias a programas de vivienda, gracias a créditos hipotecarios como los que hacía el BIES. El BIES ha hecho un programa de crédito hipotecario fantástico, presidente. ¿Cómo se llama? El ex director del BIES, que ya no está, creo que está en el Banco del Pacífico. Efraín Viera. Hizo un trabajo magnífico en el BIES. Entonces, ¿por qué algo que se está desarrollando tan bien resulta que ahora vamos a entregar las cerámicas a un oligopolio? Algo a lo que usted siempre se ha opuesto. Bueno, para empezar, aquí tengo las cifras del 2013, solo Guayaquil, para que me va a revolcar, me va a revolcar. 2.707 millones de dólares. Esto incluye inversión, sueldos y salarios, incluye médicos, educadores, incluye medicina, incluye bono de desarrollo humano. Para que hablemos con un poquito más de argumentos, compañero. Habrá una próxima para revisar la razón, Tocayo. Okay. Hay que superar esa visión localista, eso nos ha hecho mucho daño. Qué bueno si una provincia puede aportar para que se desarrollen otros territorios y evitar migración, etc. Pero lo contrario es lo que ocurre. La Amazonía, hablemos la verdad al país entero. La Amazonía es la que financia a Guayas, a Pichincha, etc. Porque allá salió el petróleo. O sea, con los ingresos tributarios no nos alcanza para todo el presupuesto del Estado. Usted sabe que se complementa con el petróleo. 12.000 millones. Si todo el petróleo se quedara, si la Amazonía tuviera el mismo argumento que usted, ya estuvieran todos viviendo en penthouse de lujo pues ahí, en Amazonía. Entonces superemos esa visión localista. No es verdad que Guayas subsidia al resto, como no es verdad que Pichincha. Pichincha va a decir la cantidad de tributos que aquí recogemos, es porque tributan ahí las petroleras. Si ajustáramos bien las cuentas, fuera la Amazonía la que debería recibir todo ese ingreso petrolero, con su argumento, todo el ingreso petrolero, quebraría el resto del país y la Amazonía estaría mejor que Suiza. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos argumentos
Tan localistas, compañeros. Somos No un es solo localista, país. presidente. Yo Sí, puedo tener creo razón, pero no es localista. Bueno, Mi visión siempre es nacional. Sobre la cerámica, mire, esto es ciencia y es arte, ¿ya? Es buscar los equilibrios en el sector externo, buscar calidad, pero si se nos va la mano corregimos, o sea, nosotros vamos a tratar de fomentar, por eso esto es un arte, la economía, gobernar y la política económica tiene mucho de arte, ¿no? Nuestra posición es proteger y fomentar la producción y el empleo nacional, pero se le puede ir la mano y puede aupar ineficiencias y puede aupar poderes nacionales de mercado. Eso no lo vamos a permitir. Entonces esto se va a evaluar y si hay que retroceder alguna medida lo haremos. Ok, está claro. Van a revisar. Sí, aquí no hay aquí no hay recetas preestablecidas. Usted tiene que ir evaluando, le insisto. O sea, hay que proteger lo suficiente para que se desarrolle la producción nacional. Pero tampoco podemos permitir que ocurra lo de los años 70, donde se protegieron ineficiencias y lo que se generaron fueron lo que se llamaban buscadores de renta. No buscaban ser más eficientes, sino mantener influencia en los gobiernos para que siga la protección. Eso no se va a permitir. Entonces se va a evaluar y si hay que hacer un correctivo lo haremos. Disculpe, presidente, la hora para poder... ¿Cuánto tiempo todavía tenemos? Porque tengo todavía 2 preguntas más. ¿Me da la hora, presidente? Ah, perdón. 11:15. Ah, perfecto. En 15 minutos evacuamos estas 2 preguntas. Yo creo que estaba diciendo, disculpe, presidente, de la hora. Entonces dije, finalmente se condolió que me dijo 11 de la mañana que iba a este bombardeo. Muerto de cansancio. No, presidente. ¿Aceptaría usted o aceptará? Signo de interrogación. La coma, la hora. No diario la hora. No, Pasquines no. No. Se da cuenta. Yo también me presto para que usted haga eso. Sí, no, eso no está bien. Usted está diciendo, ¿por qué prensa corrupta? Lea la hora, pues verá lo que es corrupción. Descarado, Dios mío. Pues no me va a decir perverso. Ya el perverso se ha calmado bastante. Ya. ¿Aceptará usted o responderá usted la propuesta de apoyo que ha hecho Guillermo Lasso de crear una comisión negociadora con la Unión Europea en la que se dé la unión de fuerzas políticas opositoras junto con el gobierno para afrontar este desafío? La comisión negociadora es el gobierno, que somos los que tenemos la legitimidad y la legalidad sí, eso no hay duda. de representación. Le está pidiendo, le está diciendo, yo lo apoyo. Maravilloso. Inclúyame. Una comisión asesora. Maravilloso, bienvenido. O sea, estoy esperando que regrese el ministro Francisco Rivenera, que está negociando en Bruselas. La carta de Guillermo Lasso llegó un poco tarde, cuando ya estaba la misión allá, para concretar esa misión de apoyo a los empresarios. En buena hora, unir fuerzas. Ahora, me encantaría también unir fuerzas en el caso contra Chevron y una serie de casos que ponen en peligro al país, que pueden afectar su economía, no solo en los business, en el comercio, etcétera, ¿no? Cuestiones de soberanía también nos encantaría tener el apoyo de cierta derecha. Resolver la crisis bancaria, denunciar a los grandes evasores. Entonces, nos encantaría tener el apoyo del señor Guillermo Lasso. Bueno, yo supongo que debe estar escuchando la entrevista, viendo la entrevista. Denunciar a los deudores de la banca quebrada. Eso es un tema que me interesa. Los deudores de buena fe. Sí. Me parece espectacular lo que usted está haciendo. Ha sufrido muchísimo. Me parece espectacular. Es más, el Estado tendría perdida esa plata, porque ¿qué saca que no tienen ni casas, ni viviendas, ni nada para entregar, pero siguen debiendo? Y ellos dicen, señores, no solo eso, ayúdenos a pagar. Que ya han pagado de sobra el capital inicial y deben el doble del capital inicialmente prestado por la acumulación de intereses, lo cual incluso se ha caído en anatocismo, se ha caído en el chulco, porque se han cobrado intereses exorbitantes. Entonces ha sido realmente un abuso. Y pregunto yo, ¿por qué el 5% y no el 0% como ellos están pidiendo? Porque eso es lo si igual les van a pagar el capital. Se buscó una tasa sí, pero el capital pierde valor en el tiempo, porque usted sabe que el dinero... Pero entonces, si usted dice que esa gente ha sufrido, ¿por qué no darle ya el chance completo? Pero eso es lo que se está haciendo, cobrándoles un interés razonable. Un interés razonable es 5%. Es muy buena esa medida, presidente. Es muy buena, lo felicito. Yo, ¿Se da cuenta? Ya me estoy subiendo otra vez en el pedestal. Lo dije, ya me comienzan a retar en Twitter. La primera reunión más dura que he tenido en mi vida ha sido con los familiares de los desaparecidos. Usted no puede contener las lágrimas cuando escucha todas las historias. Y lo segundo, la reunión con los deudores de buena fe. Usted no sabe ver hombres de mi edad llorando a lágrimas vivas porque su padre murió siendo deudor, quebrado, como sinvergüenza, etcétera, cuando fueron motivos de fuerza mayor, las circunstancias y los abusos de parte primero de los bancos y después del Estado, que siguió cobrando intereses exorbitantes. Entonces, algo tremendamente doloroso. A esa gente el Estado le debe una disculpa. O sea, ojalá que cuando acaben de pagar sus deudas, será después de mi gobierno, le dimos 5 años, o sea, los reivindique el Estado con algún homenaje, algo, porque ha sufrido demasiado ese año. ¿Por qué será que en todas las entrevistas, presidente, los periodistas tenemos que preguntarle
si va a promover alguna reforma constitucional para buscar la reelección. ¿Será que hay una parte del no que no entendemos? ¿O será que usted siempre deja abierta una puerta diciendo, los sufridores si me molestan, me lanzo nuevamente? Esa puerta sí la voy a dejar abierta. entonces no es un no con piola. No, yo no creo que se justifique una reforma constitucional. Se justifican reformas constitucionales cuando hay errores evidentes que impiden la marcha del país, cuando hay circunstancias ya muy especiales. Yo creo que es sano tener una reelección nada más y de ahí preparar cuadros. La democracia también es alternabilidad, o sea... Esos son bastantes cuentos, son los lugares comunes, ¿no? De hecho, pero se puede interpretar como impedir la reelección indefinida es restringir las opciones del electorado. No. Pero creo que es sano para una democracia. Pero eso sí, dejó la puerta abierta. Empiezan a molestar, como ya ciertas encuestadoras, lo que pasa es que Correa sabe que una consulta popular la pierde, etc. Y me les lanzo. Esa es la única puerta abierta. Ahora, ¿qué ecuatorianos... Empiezan a fastidiar, me les lanzo. ¿Qué ecuatorianos cree usted dentro de su partido, dentro de su tendencia? Oye, eso que no me creen es la prensa, pues, cuando... O sea, presidente, ese es el deporte. Presidente, a ver, no es mi deporte, pero yo créame que no estoy convencido. ¿No? O sea, no sé si yo le creo casi todo a usted. Sí, en serio, pero créame que dentro de lo que es, no es casi todo, está esto. Pero el problema no está en mí, está en ustedes, que desea que continúe, pero no puedo continuar, la Constitución lo impide. Ese es el problema. Ay, presidente. Como muchos de los sufridores, hay gente que al rato que no sea presidente no sé qué va a vivir. José Hernández, diario hoy. ¿Qué va a escribir si todos los días escribe sobre mí? Entonces supongo que es el primer director de campaña, el primero que quiera que me relija. Porque ¿qué va a escribir? ¿De qué va a vivir ese pobre hombre? Oiga, solo piensa en mí, como dice la canción. Presidente, después de usted, ¿qué persona ve con posibilidades, no de ganar, de ejercer una presidencia adecuada? O sea, debe haber, hay líderes en la derecha, en la izquierda, en el centro, socialistas, no socialistas, que también tendrían la capacidad para gobernar, tal vez de una forma diferente, no siempre pensando como usted. ¿Usted ve a alguien? Mucho. Pero dentro del proyecto de Alianza País eso es muy claro. Sería nefasto si este país vuelve a las manos de la derecha. Por favor, no nos engañemos, Rafael. Pero no hay gente en la derecha seria. Sí, pero con un modelo equivocado. Yo creo que Jaime Nebot es un tipo serio, pero con un modelo totalmente equivocado. Y ya va más allá de que sea bueno o malo. Así se criaron. O sea, para ellos justicia es darle $10 a la empleada doméstica para que salga el domingo de tarde. Pero que los hijos de la empleada doméstica estudien con los hijos de la familia del patrón. Eso jamás, pues eso no es crear estigmas eso. Cuando yo lo conozco a Jaime Nebot, no es así. Es decir, la realidad. Ah, sí, ¿y por qué vive en una isla privada? Y se sale del modelo exitoso que él tanto repite. No, a mí no me gusta que los alcaldes de Guayaquil no vivan en Guayaquil. No vivan en Guayaquil, vive en una isla privada, pues por favor. Son contradicciones demasiado monstruosas. Pero en todo caso, ya eso va más allá de ser bueno o malo. Así se crió nuestra oligarquía. Ya no entienden nada más que eso. Pero le estaba respondiendo una pregunta. ¿Cuál era su pregunta? Que había gente para gobernar este país. Ese es un error grave. O sea, debe seguir la revolución ciudadana. O sea, estamos preparando cuadros que puedan tomar la posta. Aquí se nos ha querido acusar de que existe partido único porque ganamos las elecciones. No, en Estados Unidos existe partido único. ¿Cuál es la diferencia entre Partido Democrático y Republicano? Usted sabe que en las últimas elecciones hubo 6 candidatos. A los 4 ni siquiera lo toman en cuenta los medios. En los temas de derechos civiles. El debate lo organiza una empresa privada y solo toma en cuenta el demócrata y el republicano. Los otros están totalmente excluidos porque desafían al sistema. Claro, el último independiente fue Ross Perot. Aquí, por el billete, claro, si no tampoco tenía espacio. Cualquiera puede desafiar al partido mayoritario democráticamente. Pero es bueno que una sociedad tenga consenso sobre un sistema. El problema es que Ecuador se bamboleaba entre un extremo y el otro. Neoliberalismo, otros intentos de populismo, pero nacionalismo, el péndulo se da en todas partes. Dentro de un sistema, pues. Pero el problema es cuando... Dentro de una cancha bien delimitada y bien marcada. Ya con un proyecto nacional. Pero cuando el péndulo varía demasiado, eso inmoviliza a la sociedad. Porque rompe estructuras. Qué bueno que haya un amplio consenso sobre la propuesta de Alianza País. Y ojalá siga ese consenso por el bien del país. Como dije al principio de esta entrevista, presidente, habrá cosas que ningún presidente, después de usted, por más de derecha, izquierda, lo que sea, cambiará. Nadie va a cambiar el tema de la seguridad social, pero no nadie va a cambiar el tema de confianza. Yo creo que hay cosas irreversibles, incluso el estilo de gobernar. Nadie va a aceptar que el próximo gobierno no salga de las 4 paredes en Quito. Van a exigir gabinete itinerante, van a exigir rendición de cuentas, etc. Pero todavía hay muchas cosas reversibles. Todavía el poder, lo hemos tratado de pasar a las grandes mayorías, todavía puede volver a un grupo de banqueros,
todavía puede volver a los medios de comunicación, todavía puede volver a embajadas extranjeras, todavía puede volver a burocracias internacionales. Así que cuidado. Pero no también podría ser que tengamos menos cadenas, menos sabatinas. Precisamente, volvernos más vulnerables, porque gracias a esa cadena, esa sabatina, es que estamos aquí, porque la gente ha sabido la verdad, nos cree. Si no, hace rato pues no hubiera desestabilizado la prensa con todas sus mentiras. Por favor, Rafael, no nos engañemos. ¿Qué gobierno resistía 2 titulares del Universo? Nosotros hemos recibido 200 y juntos todos los periódicos. Y seguimos tan campantes porque la gente nos cree. Y nos cree gracias a esa capacidad de comunicación, gracias a esa cadena, gracias a esa sabatina. Presidente, yo he sufrido también en carne propia esos embates del periodismo, siendo yo periodista. Yo los he sufrido. Pero pasó, ya, pues échate aceite y pasa. Para mí es un error. Yo he vivido en Europa, Estados Unidos. No se tolera la mentira allá. Acá se cree que dentro de la libertad de expresión se encuentra el mentir. Yo me he hecho el compromiso de combatir la mentira en este país, una cosa que más daño nos ha hecho. Por el amor de Dios, rechacemos la mentira. La caricatura es bonita. Correcto, está loco una caricatura. Está mintiendo esa caricatura. Entonces, esa caricatura, editorial, noticias, se miente. Hay que denunciar esa mentira. Hay que distinguir siempre la opinión de la afirmación. Uno de los más grandes enemigos que tiene la sociedad ecuatoriana es que somos demasiado tolerantes a la mentira, Rafael. Eso nos ha hecho mucho daño. Seguiré combatiendo, confrontando la falta de autenticidad, la falta de verdad. Presidente, muchas gracias por Gracias a usted. Me ha gustado mucho también la entrevista, ¿no? Bien. Le va a decir Borrego, porque no me diga eso, no, por favor, no, eso no va a suceder. Revisa la cifra porque se me cayó el peso. Sí, a ver, no, puedo estar equivocado, puede estar bien usted estar equivocado. Usted tiene un equipo de asesores que le dicen, pues le pasaron un papelito, ¿te das cuenta? Yo no tengo eso. Nunca he dicho que yo tengo todas las cifras en la cabeza. En buena hora que tengan los asesores, pero me informo. Señores, ha sido un placer estar con el presidente de la República. Siempre, como lo digo, es un privilegio estar con un presidente, más aún cuando se puede charlar de esa forma tan abierta como y en un país donde no hay libertad de expresión, imagínese. No, sí hay, presidente, pero bueno, no me haga repetir las cosas. Le agradezco mucho. Gracias a ti. Señores, hasta mañana. Un abrazo, Ecuador. Verás cómo te... En el 2014, el mejor fútbol del mundo continúa en la pantalla de Canal 1.